que si es a mayor, es que la arcilla es un material bipolar. No se vayan a ofender las señoritas, pero es como la novia loca, es bipolar. Porque puede tener dos características y las dos son bien dañinas. Algunos jóvenes estarán ahí identificados, no sé. Pero el problema es que la arcilla puede ser un solo compresible. ¿Eso qué quiere decir, jóvenes? Que si nosotros construimos sobre este material, se va a generar asentamientos fuertes, ¿no es cierto? Y por otro lado, también hay que ver si es expansiva, que acá ya no se va a sentar, sino va a levantar la estructura al momento de hincharse. Entonces, acá las señoritas se están ofendiendo, pero por favor, a la que le caiga el guante que se lo chante, señoritas. No, mentira, es una broma. Pero tiene esas dos propiedades. La arcilla es un material que tiene esas dos características. Ya nosotros como ingenieros pues debemos analizar. Si yo tengo una arcilla y esta arcilla es muy plástica, hay que ver si no es, hay que analizar el potencial de expansión. Pues acá hay que ver si es expansiva o no, ¿no? Entonces, es lo que nosotros debemos procurar, ¿no? Eso ya a simple vista no se puede hacer, eso ya es un trabajo de gabinete, de laboratorio, entonces tenemos que ver, ¿no? Pero como les digo, eso ustedes lo van a ver en el curso de, bueno, los que quieran seguir, ¿no? Estos cursos y hay dos de mecánica de suelos aplicada a vía de transporte y a cimentaciones. En cimentaciones es lo que es donde ven este ensayo de expansión, ¿ok? Entonces, bueno, esa es a ver, un momento, por favor. Es la idea de analizar. En sí, las arcillas son muy complicadas. Y dicho sea de paso, jóvenes, la mayoría de ensayos de mecánica de suelos han sido ideados justamente para ser realizados en suelos arcillosos, porque es, digamos, el suelo o uno de los suelos, digamos, que es más crítico, ¿no? Es un material que hay que analizar bien, porque a veces por más ensayos y estudios que se haga, el material falla, ¿no? Y genera, pues, asentamientos que nosotros ya muchas veces no podemos corregir, ¿no? Ya a veces nosotros desde el punto de vista geotécnico ya tenemos que recomendar demoler, ¿no? Porque no hay forma de corregir ese asentamiento, o sea, no, técnicamente habría que esperar que el material se consolide, pero eso demora mucho y digamos el daño mientras se está consolidando el material, o mejor dicho, mientras el suelo termina de comprimirse, el daño se hace más grande, ¿no? Entonces, es muy complicado. ¿Hay alguna otra consulta más? ¿Alguna consulta, jóvenes? Bueno, muy bien, entonces vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a ver, dicho sea de paso, ya han tenido clase con el ingeniero Tello, porque no creo que si más no me equivoco, me estoy adelantando. O ya han hecho clasificación de suelos. Recién este jueves creo que lo hemos hecho. Este jueves, ¿no? Bueno, vamos a ver ya un pequeño panorama de lo que es clasificación. Ya ustedes, bueno, ahora en teoría lo van a desarrollar de mejor manera, ¿no? Pero este tema es muy importante, jóvenes, porque no podemos nosotros concebir que un estudiante de ingeniería civil pueda aprobar el curso de mecánica de suelo sin clasificar un suelo. Ya nosotros tenemos que saber qué tipo de suelo nosotros estamos encontrando cuando realizamos alguna exploración geotécnica. Tenemos que saber si es arcilla, si es limo, si es arena, si es grava, si está bien gradada, si está mal gradada, si es plástica, si es no plástica. Entonces, esas son las características que nosotros debemos conocer, que debemos saber determinar, que debemos conocer qué ensayos nosotros vamos a solicitar para clasificar un suelo, para identificarlo, ¿no? Entonces, en cuanto al sistema de clasificación de suelo, hay varios, pero lo que usamos nosotros los ingenieros civiles, principalmente, y en este país es una clasificación SUCSIASH. La clasificación del Sistema Unificado de Clasificación de Suelos se va a usar para cimentaciones y el sistema AASHTO se va a usar principalmente para clasificación de las subrasantes de las carreteras. Eso quiere decir, jóvenes, que si yo tengo que hacer un estudio de suelos para una vivienda, un hospital, un edificio, tengo que hacer la clasificación SUB.
Y si tengo que hacer un estudio para una vía de transporte, una carretera, qué sé yo, tenemos que usar el sistema ASHO, ¿no? Entonces, hay que tenerlo eso bien en cuenta, ¿no? No vayamos a realizar un estudio de mecánica solo para pavimentar una calle y no coloquemos la clasificación ASHO. Entonces, esto es importante porque clasifica, como lo dice acá la teoría, ¿no? La subrasante, ¿no? De las carreteras que nosotros vamos a usar. El suelo que nosotros encontramos, ¿qué calidad de subrasante es para la cimentación de las carreteras? Primero vamos a ver qué es la clasificación SUBS, ¿no? Fue inventada por el ingeniero Casagrande y usada para la construcción de aeropuertos por el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hoy en día es ampliamente usado en casi todos los trabajos, no, en casi todos, no, es en todos los trabajos de geotecnia. ¿Okay? Este sistema utiliza la siguiente nomenclatura. Primera y o segunda letra, vamos a ver más adelante a qué se refiere esto, símbolos G, grava, S, arena, M, limo, C, arcilla, O, es material orgánico, y el PT, que nosotros lo vamos a denominar como una turba, ¿no? Y la segunda letra, que es el símbolo P, que es probablemente gradado, el W, bien gradado, probablemente gradado, tamaño de partículas uniforme, W bien gradado, tamaño de partículas diversas, H de alta plasticidad y L de baja plasticidad. En este sistema de clasificación vamos a identificar dos tipos de suelos. Los suelos de grano grueso y los suelos de grano fino. Los suelos de grano grueso están conformados por gravas y arenas, las cuales se van a caracterizar porque el porcentaje que pasa la malla número 200 es mayor, es menor al 50%. Aquí podemos tener las arenas y las gravas, ¿no? Esta nomenclatura, jóvenes, esta simbología que he puesto acá es la que nosotros usamos. Bueno, es una simbología que he dibujado que es similar a la que nosotros podemos encontrar en la norma de 050 solo cimentaciones. Y es la que uso, por ejemplo, para desarrollar o para dibujar los planos de ubicación de calicatas o exploraciones y perfiles estratigráficos, ¿no? De esta manera yo uso esta simbología para identificar los suelos que vamos encontrando en una exploración geotécnica, tanto arenas como gravas, que pueden tener limo y pueden tener arcilla. Entonces, esto es muy similar a lo que nosotros vamos a ver en la norma. Ahí en la norma también hay una indicación, ¿no? Independientemente, ustedes pueden usar cualquier configuración gráfica, ¿no? Siempre y cuando nosotros coloquemos una leyenda que identifique el símbolo que estamos usando de acuerdo al estrato que nosotros estamos encontrando. Y también vamos a encontrar los estratos de grano fino, ¿no? Conformado por limos y arcillas, las cuales se van a caracterizar porque el porcentaje que pasa a la media número 200 es mayor al 50%. Aquí también esta simbología, que digamos es más sencilla que la anterior, ¿no? Para identificar limos y arcillas plásticas de baja a alta plasticidad, ¿no? Y también la turba, que es, digamos, acá en esta parte hacemos ya una identificación más visual, ¿no? La turba está conformado por, digamos, son suelos orgánicos, ¿no? Estos suelos son suelos problemáticos, ya lo hemos visto en la primera clase. ¿Por qué? ¿Qué material? Digamos, qué son estos suelos orgánicos? ¿Qué lo conforma? ¿Qué será un suelo orgánico? ¿Por qué estará conformado? Jóvenes, son suelos orgánicos. ¿Por qué están conformados? Jóvenes. Humus, ¿Ah? ¿Perdón? humus, Humus, ya, ¿qué más? ¿Restos de qué? ¿Qué encontramos ahí? Es un suelo orgánico. Restos de animales. Restos de animales. Plantas. Plantas, ¿qué más? Cuervo. ¿Perdón? Bueno, animales, plantas, raíces, y en algunas partes encontraremos restos de seres humanos también. No se sabe, jóvenes, como les digo. No sé si acá lo comenté, pero en una exploración geotécnica que estábamos haciendo en Cusco, empezamos a encontrar restos humanos. No sabíamos si era alguna fosa común de la época del terrorismo. Infelizmente eso ocurría en este país.
O no sabíamos también si era un cementerio bíblico, así que tuvimos que dejarlo ahí. Fue muy complicado. Bajo el suelo, dicho sea de paso, jóvenes, solo Dios sabe lo que vamos a encontrar. Así es que, en ese sentido, tengamos abierta cualquier posibilidad. Entonces, estos suelos orgánicos, pues, se dominan. Nosotros lo vamos a clasificar como turbo, ¿no? Entonces, para una clasificación apropiada debe conocerse la información siguiente, ¿no? El porcentaje de limo y arcilla, o sea, la fracción de finos que pasan la malla número 200. Para esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer un análisis granulométrico. Ese es el primer ensayo que nosotros debemos conocer o que debemos realizar para poder identificar un suelo, ¿no? Entonces, como estamos realizando este análisis granulométrico, también podemos conocer el porcentaje de grava, es decir, la fracción que pasa la malla 3 pulgadas y retiene la malla número 4, ¿no? Y también vamos a conocer el porcentaje de arena, que es la fracción que pasa la malla número 4 y retiene la malla número 200. Si nosotros estamos clasificando un suelo granular, ¿no? También al trazar la curva granulométrica vamos a poder determinar, como ustedes saben mejor que yo, ya que han realizado a mano su informe número 2, ¿no? Vamos a conocer el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura, ¿no? A partir de el diámetro 10, el diámetro 30 y el diámetro 60, ¿no es cierto? Entonces, estos parámetros los vamos a tener de la curva granulométrica o, bueno, también se puede interpolar. En este caso, jóvenes, usen el método con el que se sientan más cómodos, ¿no? Particularmente en las evaluaciones, bueno, por lo general se les pide que tracen la curva. Bueno, pero bueno. El coeficiente de uniformidad está en función del diámetro 60 y del diámetro 10, y el coeficiente de curvatura en función del diámetro 30, 60 y 10. ¿No? Estos diámetros ya saben ustedes que los obtenemos de la curva o interpolando o extrapolando, ¿no? Siguiente paso es conocer los límites. El límite, no, para eso nosotros vamos a hacer los ensayos que hemos visto en nuestro tercer laboratorio, el límite líquido y el límite plástico, ¿cierto? Que los vamos a obtener de la porción del suelo que pasa a la malla número 40. Jóvenes, bueno, no todos los suelos tienen plasticidad, así es que hay algunos suelos donde esta información ya se obvia. Por ejemplo, si estamos muestreando, ¿no? O perdón, si estamos realizando los ensayos en una arena de duna, por ejemplo, ya ya es por obvias razones, no vamos a tener que realizar ensayos de plasticidad, porque ese suelo es no cohesivo. Si estamos muestreando la grava que está en el río Rímac, no, tampoco tendremos necesidad de hacer ensayos de plasticidad. Obviamente, esos son materiales no cohesivos. ¿Eso qué quiere decir? Que son no plásticos. ¿Ok? Esta es la carta unificada de clasificación de suelos. Cuando nosotros, ya que no han dado jóvenes, no se les ha evaluado todavía clasificación, esta es una información que ustedes van a poder llevar al examen, ¿no? Acá están todos los requisitos para ver, de acuerdo a las características de la muestra que nosotros estemos analizando, en qué símbolo le corresponde, ¿no? Según su clasificación SUX. Esto está en función para suelos gruesos, en función de su coeficiente de uniformidad, coeficiente de curvatura. Para suelos con partículas finas, está en función de los límites líquido, límite plástico, etc. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a ubicar, ¿no? Si es una grava, si es una arena, si es una arcilla, si es un limo, de acuerdo a las características para suelos granulares de la curva granulométrica, conociendo el coeficiente de uniformidad y coeficiente de curvatura, y para suelos cohesivos, ¿no? Conociendo su índice de plasticidad, su límite líquido y su límite plástico. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a poder identificar y asignarle el símbolo del suelo que
le corresponde, ¿no? De acuerdo a las características ya ustedes tienen que analizar acá. Este es un material que ustedes van a poder llevar a la práctica que se les va a tomar. Dicho sea de paso, jóvenes, clasificación de suelos es una fija para el parcial, así es que, bueno, les conviene estudiar muy bien, ¿no? Para no tener problemas, perdón, en el final. Y también acá vamos a tener la carta de plasticidad, ¿no? Principalmente acá vamos a analizar la línea A con la ecuación que está en función del límite líquido, ¿no? Y ver en qué suelo, de acuerdo a estas a estas 5 secciones, porque tenemos los suelos MH o los OH, los ML, los CL, suele, el CHU, UOH, y en estas líneas, en esta zona sombreada de acá, vamos a tener los suelos con doble simbología, en este caso los CML. Entonces, esto también esta carta de plasticidad también van a poder ustedes llevar al examen, ¿no? Para que puedan ya ver, según el índice de plasticidad, ¿no? Si es suelo, si fuera un suelo cohesivo, dónde está ubicado, y de acuerdo a eso ya empezar a asignar el símbolo que les corresponde a estos suelos que son plásticos. El procedimiento para clasificar, jóvenes. Por lo pronto ya hemos visto que esto, la carta de plasticidad y la carta unificada de clasificación, no solo ustedes van a tener que ir al examen. Ahora vamos a ver cómo vamos a proceder a clasificar estos suelos, ¿no? El caso 1, en caso de suelo gravoso, eso quiere decir que el porcentaje que pasa a la malla número 200 es menor a 50. Vamos a ver que este suelo gravoso, perdón, este suelo grueso va a ser o gravoso o arenoso. Hasta este momento vamos a ver, ¿no? Si el porcentaje que pasa a la malla número 200, perdón, si en este caso el porcentaje que pasa a la malla, perdón, el porcentaje de grava es mayor al porcentaje de arena, es obviamente un suelo gravoso, ¿no es cierto? Y si este porcentaje que pasa a la malla número 200 está entre 5 y 12, ¿no? Le va a corresponder doble simbología. Ustedes ven acá. De la misma manera va a pasar con las arenas. Entonces, nosotros tenemos que ver, tenemos que analizar este porcentaje que pase la malla número 200, que es muy importante, jóvenes, y eso es lo primero que debemos ver. ¿Cuánto pasa la malla número 200? Y de acuerdo a eso nosotros vamos viendo de qué manera proceder para clasificar el suelo. ¿Okay? Si el suelo si este suelo se considera grueso, o sea, si el porcentaje que pasa la malla número 200 es menor al 50%, vamos a tener que comparar el porcentaje de grava con el porcentaje de arena, ¿no? Luego vamos a proceder a analizar la cantidad de fino que acompaña a la parte gruesa, ¿no? A esta parte, a esto que es grava o arena, no sé. Vamos a ver, comparando ambos porcentajes, a ver qué suelo le corresponde, ¿no? Si el porcentaje que pasa a la malla número 200 es menor a 12, ¿no? se interesa asignarle clasificación a la gradación que presenta la parte gruesa. Vamos a considerar bien gradado si el coeficiente de uniformidad es mayor a 4 para gravas y el coeficiente de uniformidad es mayor a 6 para arenas. Y el coeficiente de curvatura se encuentra entre 1 y 3. ¿No? Debe cumplir las dos condiciones, tanto para gravas como para arenas, ¿no? Para considerarse bien gradado. De lo contrario, se va a considerar mal gradado, ¿no? Si el porcentaje que pasa a la medida número 200 es mayor a 12, ya no es necesaria la gradación y debemos conocer las características del fino que acompaña a la parte gruesa, en este caso la grava o arena, ¿no? Y aquí ya nosotros debemos usar la carta de plasticidad. ¿Okay? Ese es en el caso 1. En el caso 2, vamos a ver cómo se clasifican los suelos finos. Eso, suelo fino, cuyo porcentaje que pasa a la malla número 200 es mayor a 50. ¿No? Vamos a ver acá que tenemos suelos limosos o suelos arcillosos. Vamos a ver qué tipo de materiales, comparando justamente las características de plasticidad de este material, conociendo el índice de plasticidad y el límite líquido. Vamos a ver aquí con la carta de plasticidad qué simbología le corresponde, ¿no? ¿Cómo nosotros debemos usar la carta de plasticidad? Esta carta que nosotros tenemos acá. Primero, debemos conocer
el límite líquido y el índice plástico, ¿no? De los ensayos de plasticidad que nosotros estemos realizando. Luego vamos a sustituir el valor del límite líquido en la ecuación de la línea A, en esta ecuación de acá. ¿No? Si el resultado de esta ecuación es mayor al índice, acá, esta ecuación nos debe dar un índice de plasticidad de la línea A, ¿no? Teórico. Si el resultado de esta ecuación es mayor al índice plástico, el suelo en estudio se encuentra debajo de la línea A. De lo contrario, se va a encontrar encima de la línea. Si nos encontramos por debajo de la línea A, acá, en esta zona de acá, encontramos los subgrupos ML y MH. Entonces, en este caso vamos a comparar el valor del límite líquido. Si el límite líquido es mayor a 50, le corresponde la clasificación MH. Y si el límite líquido es menor a 50, le corresponde la clasificación ML. Si nos encontramos por la línea A, encontramos los subgrupos CH, CL, CH, CLML y ML. Entonces, vamos a volver a comparar los valores del límite líquido y del índice plástico. Si el límite líquido es mayor a 50, le corresponde la clasificación CH. Si el límite líquido es menor a 50 y el índice de plasticidad está entre 4 y 7, le corresponde la clasificación CLML. Si el límite líquido es menor a 50 y el índice de plasticidad es mayor a 7, le corresponde la clasificación CL. Y si el límite líquido es menor a 50 y el índice de plasticidad es menor a 4, le corresponde la clasificación ML. Entonces, esto es lo que nosotros debemos conocer, esta teoría, para poder nosotros clasificar un suelo por el método SUX. La clasificación ASHO, ¿no? Donde nosotros, bueno, este sistema de clasificación se usa principalmente para carreteras y los suelos comprendidos en los grupos A1, A2 y A3 son materiales de grano grueso y del grupo A4 hasta el A7 son de grano fino. En este método, la curva, la turba, las compuestas orgánicas y otros suelos que son altamente orgánicos, ¿no? Van a ser clasificados en un grupo que es el A8 y esto se va a hacer de manera visual. ¿Cómo vamos a proceder, jóvenes, a usar esta carta de plasticidad? ¿No? Este cuadro de clasificación, ASHO también van a tener que llevar el examen, ¿no? Para poder clasificar por este método el suelo o los suelos que se les asignen. Entonces, este cuadro lo usamos primero obteniendo de la granulometría que nos dan, ¿no? Los datos de acá, ¿no? La malla número 100, la malla número 40, la malla número 200 y para la fracción que pasa a la malla número 200, la fracción fina, conociendo el límite líquido y el índice de plasticidad, ¿no? Los grupos A1, A3 y A2 son suelos de grano grueso, ¿no? Entonces su calidad como subrasante es de excelente a bueno. Y del grupo A4 para adelante son suelos de grano fino. Perdón, son suelos finos. Entonces su clasificación como subrasante es de regular a pobre, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros analizáramos este material que nosotros usamos como base para carreteras, para conformación de bases para losas, para veredas, que este material es también llamado afirmado, su clasificación debería estar en esta parte de acá, por lo general, ¿no? O en esta parte de acá. El grupo A3, por lo general, es para arena fina. Entonces, por lo general, o está en el grupo A1 o está en el grupo A2, el afirmado. Ahí debe estar clasificado, ¿no? Según el método ASHO. Y también nosotros tenemos que asignar aquí. Acá determinamos en qué grupo se encuentra, o en qué grupo, en qué subgrupo. Y también tenemos que asignarle un índice de grupo. ¿Okay? Usando esta ecuación, que está en función del porcentaje que pasa a la malla número 200, el límite líquido y el índice plástico, ¿no? Y esta ecuación tiene unas reglas. Si la ecuación, el resultado diera un valor negativo, esta debe ser igual a 0, ¿no?
el índice de grupo se va a redondar al número entero más cercano. Si sale 3.4 será 3, si sale 3.5 será 4. No va a haber un límite superior para el índice de grupo. El índice de grupo de suelos que pertenecen a los grupos A1A, A1B, A24, A25 y A3 siempre va a ser 0, ¿no? Y para calcular el índice del grupo de los suelos que están en subgrupos A26 y A27, se debe usar esta ecuación de acá, que también que está en función de el porcentaje que pasa a la malla número 200 y el índice plástico. Y en general, jóvenes, la calidad de comportamiento de un suelo como material para la subrasante es inversamente proporcional al índice de grupo. ¿Esto qué quiere decir? Que a menor índice de grupo, mejor la calidad como subrasante. Es por eso que estos subgrupos de acá, A1A, A1B, A24 y A2, A25 y A3, que son los de acá, siempre va a ser 0, ¿no? Donde su calidad, clasificación como subrasante es de excelente a bueno. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver el primero, ya los otros dos ustedes se los dejo para que repasen. Y bueno, también me imagino que el ingeniero Tello les va a hacer una clase más detallada de esto. Como les digo, esto debería ser en realidad un pequeño recordar, un seminario, ¿no? Pero ya ustedes lo van a desarrollar más detalladamente en clase. Entonces vamos a ver de qué manera nosotros vamos a clasificar un suelo. Dicho sea de paso, jóvenes, ya cuando ustedes tengan un poquito más de práctica, hay suelos, se darán cuenta que hay suelos que no necesitan clasificar. Por ejemplo, digamos que aquí viene el término bien y mal gradado, ¿no es cierto? El término, ¿por qué? ¿Qué significa? ¿Alguien sabe qué significa mal gradado o bien gradado? Bien graduado se refiere a que el tamaño de sus partículas es variado y mal graduado es que tiene un tamaño homogéneo, ¿no? De las partículas. Muy bien. Entonces, volvamos a la playa. Ya sé que ustedes, no sé, pues, a algunos les gustará, a algunos no les gustará. Los que tenemos una panza como yo, pues realmente quedamos muy mal yendo a la playa. Pero ubicémonos en la playa un momento. ¿Qué tipo de suelo dijimos que había en la playa? Arenosos. ¿Qué dice el resto de compañeros? ¿Están de acuerdo con su compañero? Jóvenes. Los que han ido a la playa, obviamente. Jóvenes. Jóvenes, ¿qué ha pasado? ¿Les ha afectado mucho la fiesta de fin de año? Sí, ingeniero. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Bueno, ya. Bueno, felicitaciones, señorita, que usted se ha vacilado bien. Yo me la pasé durmiendo. Me Como buen refiero tipo. al suelo, ingeniero. Disculpe. ¿Qué? ¿Perdón? No escuché. Ya que me refería al suelo, que sí estoy de acuerdo de que era arenoso. Ah, yo pensé que usted se había vacilado bien en Año Nuevo, señorita. Discúlpeme. Ah, no, lo siento. Ah, ya. Sí. Eh, entonces, nos ubicamos en la playa. En la playa, ¿qué tipo de suelo encontramos? Arenoso. Suelo arenoso, ¿no es cierto? Y ustedes que han ido a la playa y han tenido ese material en sus manos, en sus pies, en todo el cuerpo en realidad, ¿cómo es el tipo o el tamaño de granos de ese material? Homogéneo. Muy finitos. Ya es muy finito, ¿no es cierto? ¿Será homogéneo o no será homogéneo? ¿Qué han visto ustedes? ¿Qué han observado ahí? Sí, a simple vista, parece homogéneo. ¿Qué dicen sus compañeros? ¿Es homogéneo o es heterogéneo?
¿Heterogéneo en general? Señora, ¿a qué playa ha ido usted, por favor? Homogéneo. Pero, A la playa de pero ¿no se refiere a estacionamiento. heterogéneo cuando puedes ver los componentes? No, estamos hablando de homogeneidad, del tamaño de sus partículas, que es similar o no es similar. Hablamos del solo del tamaño. Bueno, así sí. Así pues sí. Entonces, ¿será homogéneo o será heterogéneo, jóvenes? ¿Qué han observado ustedes en la playa? Ustedes han ido, jóvenes. Yo, como buen cholo, solo he ido a nadar al río. ¿Qué han Es observado? homogéneo. ¿Qué han observado ustedes? ¿Cómo es? ¿Es homogéneo o es heterogéneo? Es homogéneo, ingeniero. Es homogéneo, ¿no es cierto? ¿A qué dice el resto de sus compañeros? ¿Qué han observado? Pues por eso les pregunto. ¿Ustedes que han ido? ¿Ustedes que conocen? ¿Qué han visto ahí? Es homogéneo y sus partículas son finas. O sea, simple. ¿Perdón? O sea, es que sí es homogéneo y sus partículas son muy finas. Se desliza por las manos. Es un suelo que es fino, ¿no? Entonces, y además es un suelo que es homogéneo. Es un suelo granular. Entonces, jóvenes, si es homogéneo, ¿será bien o mal gradado? Mal. Entonces, estamos hablando de un suelo, hablando del suelo que encontramos en las playas del litoral de nuestro país. Estamos hablando de un suelo que es arena, y es una arena que está mal gradada, ¿no es cierto? ¿Estamos en lo correcto? Sí, ¿O ingeniero. estoy equivocado? Pucha madre, jóvenes. ¿Cómo es? ¿Cómo es la nuez, jóvenes? ¿Estoy en lo correcto? Estamos Sí, hablando de ingeniero. uno nomás me responde, pucha, le tendré que aumentar unos puntos, pues, por responderme, no sé, el resto, ¿cómo está? Ingeniero, porque estaría predominando solamente un solo tamaño. Por eso es mal gradado, señorita. Por eso se puede decir que está muy Por grande. eso, estoy en lo correcto al decir que estamos hablando de las arenas de playa que encontramos en el litoral, de una arena que sea mal gradada. Jóvenes, Dios mío. Sí, ingeniero. Creo que me tengo que jalar a algunos. Sí, ingeniero. Presten atención, presten interés. Más que atención es interés, porque atención solo Dios sabe si están prestando. A ver, atentos a la lista, por favor. Jóvenes, está bien que esté, si yo me refiero a la arena de playa como un suelo arenoso que sea mal gradado, ustedes lo han visto, ustedes que han ido a la playa, ¿qué han visto? Por eso les pregunto. Solo hay 2 o 3 personas que me están respondiendo. El resto no sé si está ahí. Sí, ingeniero. Pues ahí para pasar la asistencia nomás está acá. Sí, ingeniero. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Estoy en lo correcto o estoy equivocado? Al decir que en la arena... Sí, ingeniero, está bien. Está bien, ingeniero, está bien. A ver, ¿qué dicen la señorita? Porque están solamente hablando caballeros. ¿Qué dicen las señoritas? Ustedes que está bien. van Está bien, a ingeniero. usar un traje de baño para ir a la playa. ¿Qué dicen las señoritas? Estoy en lo correcto al decir que en la playa tenemos una arena mal gradada. Sí, ingeniero. ¿Sí? Sí. Sí, ¿El resto de sus ingeniero. compañeras qué dicen las otras señoritas? Sí, ingeniero. Ya. Bueno, ya. Entonces estoy en lo correcto, ¿no es cierto? Entonces, lean por favor aquí, donde estoy poniendo el cursor, qué tipo de simbología le correspondería. Sin hacer ningún análisis de laboratorio, yo ya lo puedo decir. SP. SP. ¿Qué dice acá al costado? ¿Qué dice? Arena mal graduada. Entonces, jóvenes, yo en la playa, sin hacer ningún ensayo de laboratorio, simplemente al poner mis pececitos ahí, me saco las chanclas y pongo mis pies, pongo mis manos ahí, y al ver el tamaño de las partículas de ese material, puedo decir que ese suelo, el suelo o la arena que nosotros encontramos en la playa, es un SP, una arena mal gradada. ¿Por qué mal gradada? Porque el tamaño de sus partículas es similar. Simplemente eso lo podemos hacer nosotros a simple vista. Obviamente, son ingenieros. ¿No es cierto? ¿Estoy en lo correcto, jóvenes, o me he equivocado?
Pucha, atentos Está a la- bien, ingeniero. Sí, 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 ingeniero. pucha, la próxima vamos a tener que prender las cámaras. Voy a tener 2 pantallas, jóvenes, y los voy a ver ahí. Porque ya me parece que estoy hablando solo aquí. Bueno, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Acá tengo 3 muestras. Vamos a ver, vamos a clasificar el suelo M1, la muestra 1, ¿ok? Entonces, esta joven la tip, es una fija para el parcial. De repente le viene en la misma configuración, no lo sé, pero es necesario que ustedes, como les digo, conozcan bien este tema. A pesar de que no es un tema muy complejo, hay muchos errores. Y aquí, jóvenes, no hay digamos, espacio para conocer lo que es o no es. No, es papa y no podemos poner camote, ¿no? Si sale, es exacto, ¿no? Acá no hay equivocaciones. Y la equivocación, pues, es 0, ¿no? Entonces, jóvenes, vamos a clasificar la muestra 1. Vuelvo a decir, esto es una fija para el parcial. Es más, yo hasta les podría apostar que la pregunta le va a venir en esta misma configuración. Entonces, vamos a clasificar la muestra 1. ¿Ok? Por el método SUX y por el método BASH. Vamos a empezar con el método SUX, ¿no? Primero, vamos a tomar la muestra y vamos a ver si es un suelo de grano grueso o un suelo de grano fino, ¿no? Vamos a ver, analizar primero el porcentaje que pasa a la malla número 200. ¿Cuánto es? Ustedes lo están viendo ahí. ¿Cuánto es, jóvenes? 0.13. 0.13. 0.3. ¿Qué? ¿Qué dijo la señorita? Pucha, ya no sé, ya. Contra por si acaso, señorita. No, mentira. Es 0.13 que es menor a 50, ¿no? Por lo tanto, estamos ante un suelo de grano grueso. No sé, ahora vamos a ver si es grava o es arena. Vamos a primero determinar los porcentajes de grava y arena. Primero vamos a determinar el porcentaje de grava, que es 100 menos el porcentaje que pasa a la malla número 4. ¿Dónde está la malla número 4? Acá. 100 menos 28.29. Y vamos a luego determinar el porcentaje de arena, que es la malla que pasa el porcentaje que pasa a la malla número 4, menos el porcentaje que pasa a la malla número 200, que en este caso es 28.29 menos 0.13. Entonces, de estos dos resultados vamos a comparar qué es mayor, la grava o la arena, jóvenes. La grava. Grado. La grava, ¿no es cierto? Entonces, nosotros estamos ante un suelo gravoso. Vamos a ver ahora, nosotros estamos ante un suelo de grano grueso. Vamos a ver si tiene o no gradación. Entonces, volvemos a analizar el porcentaje que pasa a la malla número 200. ¿Cuánto es? 0.13. 0.13 es menor que 12. Entonces, en este caso en particular, se le debe asignar la gradación a la clasificación. Vamos entonces a determinar el coeficiente de curvatura y el coeficiente de uniformidad. ¿Cómo lo determinamos? A partir de los diámetros 10, 30 y 60. ¿Cómo yo hallo esos parámetros, esos diámetros? ¿No? Puedo hallarlo o interpolando de los porcentajes que de la muestra que se les está asignando, ¿no? O en el caso, lo que se les haga más fácil, podemos trazar la curva granulométrica y de aquí es que donde nosotros podemos obtener estos valores, ¿no es cierto? Ya, como les digo, ya ustedes ven si interpola o extrapola o traza la curva granulométrica. En este caso, ¿no? Ya yo hallé los valores y acá están, el diámetro 10, el diámetro 30, el diámetro 60 y he hallado ya el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura. En este caso, el coeficiente de uniformidad, perdón, de curvatura es 2.66, ¿no? Que es mayor, está entre 1 y 3, y el coeficiente de uniformidad es 52.60, que es mayor a 4. Entonces, la muestra está bien gradada, cumple con los dos requisitos. Entonces, nosotros ya sabemos que es una grava, que es bien gradada, entonces le corresponde a la clasificación GW. Entonces, acá, a ver, un momento, por favor. Grava bien gradada, GW, ¿ok?
Muy bien. Entonces, jóvenes, vamos a determinar ahora su clasificación. Hasta acá hemos terminado con la clasificación SUX. Vamos a ahora clasificar la muestra por el método ASHO. Entonces, tenemos que obtener de esta muestra que estoy analizando los datos que me solicita la tabla para poder clasificar. Entonces, primero vamos a poner el porcentaje que pasa a la malla número 10, 2480, el porcentaje que pasa a la malla número 40, que es 3.85, el porcentaje que pasa a la malla número 200 es 0.13. El límite líquido para la fracción que pasa a la malla número 40, vamos a determinar el límite líquido y el límite plástico. Entonces, nosotros acá en la muestra vemos que no tenemos plasticidad, que es una muestra no plástica. ¿No es cierto? El límite líquido no tiene, índice plástico no presenta. Entonces, con los datos que tenemos, vamos a empezar a clasificar. ¿Cómo se usa esta tabla, jóvenes? Se usa en este sentido, ¿no? De izquierda a derecha. Vamos viendo en qué subgrupo cumplen todas las exigencias, y en el primero que cumpla a ese grupo de todas las exigencias, ese o subgrupo le corresponde como clasificación ASHO a este material. Entonces vamos a ver. El porcentaje que pasa a la malla número 10 es 2480, a 50% máximo cumple. El porcentaje que pasa a la malla número 40 es 3.85, 30 máximo cumple. El porcentaje que pasa a la malla número 200 es 0.13, 15% máximo cumple. Entonces, no tiene plasticidad y la plasticidad es 6% máximo. Entonces, corresponde al subgrupo A1A. ¿No? Hasta acá nosotros hemos determinado en qué subgrupo le corresponde de clasificación ASHO. Ahora vamos a ver cuál es el índice de grupo. Pero obviamente, jóvenes, antes de empezar a calcular por la fórmula que nosotros les he mostrado anteriormente, veamos en qué subgrupo se encuentra A1A. Entonces vamos, jóvenes, a la tabla que tenemos acá y me dice a las reglas de esta fórmula, los subgrupos A1A, A1B, A24, A25 y A3 siempre le va a corresponder 0. Entonces, dicho sea de paso, esa será la nota de su próxima práctica, tal vez. No, mentira. Por corresponder tener el subgrupo A1A, ya no vamos a necesitar calcular, ¿no? Ya que la regla de la fórmula me indica que a estos subgrupos le corresponde un índice de grupo igual a 0. Entonces, lo correcto sería colocar acá A1A, que es el subgrupo, y entre paréntesis el índice de grupo. A1A, 0. Y esta, jóvenes, es una clasificación, digamos, ya típica de, por ejemplo, un material de firmado, ¿no? Entonces, si este material de firmado, con el cual nosotros conformamos una base, la base de la carretera, de las pistas, de las losas, etcétera, le hacemos un ensayo granulométrico, por lo general va a ser, digamos, una clasificación similar a esta, ¿no? Y su índice de grupo casi siempre va a ser 0. ¿Okay? Acá ya tienen unas muestras con plasticidad para que ustedes puedan estudiar en su casa y para que puedan repasar. Bueno, una vez que ustedes ya hagan esta clase en teoría, ya que el ingeniero Tello también les va a dar seminarios, así que les recomiendo, jóvenes, que a nadie se le ocurra faltar a esas clases, porque como les digo, son prácticamente preguntas fijas, ¿no? Clasificación de suelos es un tema muy de vital importancia para nosotros como ingenieros civiles, ¿ok? Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a dar unos 5 minutos de receso y vamos a tomar el test del laboratorio 2. Así que ya me imagino que la mayoría, todos los grupos ya han subido su informe a el aula virtual. Entonces, 5 minutos, tengan listas sus calculadoras, tengan listas sus cámaras para poder tomar el test, ¿ok? ¿Ok? Pucha madre. Otra vez Sí, ingeniero, está bien. Sí, ingeniero. Miedo, jóvenes. Ya, muy bien. Entonces, 5 minutos. Vayan a refrescarse. Algunos irán a los servicios, por favor. Y ya, en 5 minutos empezamos con el test.